El ministro de Hacienda, Benigno López, y del otro lado está Cristian Sosa, por el lado de las MIPYMES, representante de las MIPYMES, y también nos acompaña Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, economista. Bienvenido, ministro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Un saludo a todos ustedes, a la audiencia, un gusto estar con ustedes, con Manuel, con Cristian, Manuel, Cristian. Santiago, Vamos. Luis, Menchi. Bueno, creo que Euclid de alguna manera dejó picando la primera cuestión que te vamos a preguntar, Benigno, y vos estabas escuchando también, ¿verdad? Él habló de la posibilidad, un análisis que hacía, que esto se podría extender hasta 8 semanas más, esta cuarentena. Yo te quiero preguntar, primero que nada esto, nosotros lo que armamos hasta el momento es para 2 o 3 meses, o sea, subsidio 2 meses. Sí. Estamos hablando de dejar de pagar la luz y el agua 3 meses. Estamos hablando de créditos a las pymes para pagar salarios y para pagarle a sus proveedores. Y estamos hablando de créditos, refinanciamiento de deuda. O sea, todo esto es para 2 o 3 meses. Acaba de hablar de 8 semanas de cuarentena total. Yo te pregunto, ¿qué hacemos después? O sea, acá se nos acabó la plata. Mira, yo creo que vamos a ir revisando, nosotros revisamos en el equipo económico diariamente la situación para ver si tenemos que hacer algún ajuste al plan, ¿verdad? Pero el plan originalmente estuvo pensado para 2 meses. O sea, para pasar la cuarentena 2 meses, la estrategia era que el Ministerio de Salud se fortalezca y después poder enfrentar con cierta tranquilidad cuando la curva se complique, ¿verdad? Si vamos a tener que estar cerrados más tiempo, tenemos que ver otro mecanismo de solución al problema, ¿verdad? Pero vamos a encontrar seguramente alguno. ¿Más tiempo significa después de cuándo? Y más tiempo significa tenemos que empezar ahora, si vamos a estar cerrados hasta junio, tenemos que ir a volver a discutir un paquete importante en el Congreso, ¿verdad? Yo pensaba que el siguiente paquete a discutir con ellos iba a ser ya la reactivación, ¿verdad? Pero nosotros dependemos mucho de cómo vaya fortaleciéndose salud y cómo se vaya desarrollando el crecimiento de los infectados. O sea, Pero los 1.600 millones de dólares aguantan 2 meses. Hasta mayo, los Hasta 1.600 está pensado hasta mayo, ¿verdad? Pero esto que mencionó hoy aquí Euclides, Sí. de unas 8 semanas más, ¿es algo Sí. que se está conversando en el gabinete? No, yo creo que al menos conmigo no. Estamos hablando mucho de lo que estamos hablando, cuáles serían los procesos de salida adecuados. Y hay muchas experiencias que están dando vuelta por el mundo ya para ir tomando algunas siempre y cuando el Ministerio de Salud se encuentre seguro y cómodo al menos. No creo que nunca esté cómodo, ¿verdad? Pero que esté de alguna manera Un poco más preparado. con un poco más de músculo para hacer frente cuando la curva suba. Y ya están hablando de algunas estrategias por si esto tenga que continuar de la misma manera como la conocemos a la cuarentena. Digamos, ¿cuáles serían esas alternativas para poder tener de vuelta un paquete importante y poder aguantar 2 meses más? No, yo no quiero llegar a eso todavía. Yo quiero tener la esperanza de que en poco tiempo vamos a estar tratando de abrir la economía de a poco, ¿verdad? Porque la realidad es que la curva va a ocurrir, o sea, la epidemia todavía no empezó y va a empezar nomás luego también, ¿verdad? Entonces hay que ver si estamos preparados para enfrentar ese momento cuando ocurra, ¿verdad? Ministro, en todo momento dijeron ustedes que los 1.600 millones eran una línea de crédito. Sí. Que podíamos utilizar ¿O no? todo como podíamos no utilizar Sí. todo. Pero esto que estás diciendo ahora es, si cumplimos los 2 meses, Sí. así los 1.600 Se se van. van. Y se van, los 1.600 se van, ¿verdad? Porque van a ser 2 meses donde vamos a tener que fortalecer el Ministerio de Salud, son 500 millones, los 300 millones vamos a usar para la contención social, los 100 millones para IPS vamos a usar, que ya son 900. Después tenemos que seguir funcionando el Estado, la capitalización de algunas entidades, los pagos que tenemos que hacer a la ANDE, SAP, por el subsidio de lo que se hace, de lo que se exoneró, ¿verdad? El pago de los programas sociales también está incorporado ahí, el funcionamiento del Estado, ¿verdad? O sea, en marzo terminamos bien, no se usó nada de la línea de crédito para pagar algo normal y rutinario. Empezamos a usar los 1.600 a fin de marzo, cuando acreditamos los 500 millones del crédito puente del Banco Central para iniciar el uso de la línea de crédito. También tenemos que estar preparados para salir a los mercados y buscar la liquidez. Va a haber un problema mundial también con eso, tenemos que salir a buscar. Estamos hablando con las multilaterales en conversaciones avanzadas y estamos mirando el mercado, salir en cualquier momento que la ventana se abra para por lo menos tener todo el dinero que necesitamos, pase lo que pase, ¿verdad? Ahora, por lo que estás diciendo, a ver, ustedes hacían un escenario, ¿verdad? El músculo del Ministerio de Salud se va a desarrollar en este periodo así,
Y entonces nosotros acá podemos aflojar un poco porque ellos ya van a poder aguantar cuando empiecen a llegar los pacientes. Sí. Resulta que no se está desarrollando la musculatura a la velocidad que ustedes esperaban. Y pensamos que ya llegaron, tienen equipos, ya tienen llegó un avión. Tienen respuestas, ya tienen ciertas respuestas mucho más que antes. Hay hospitales que se van a estar terminando en esta semana, hay camas que están llegando, pero hay procesos de capacitación para los médicos y las enfermeras, o sea, nunca vamos a estar listos como quisiéramos estar, nunca vamos a poder recuperar 40 años que no se le dio mucha importancia al tema salud. O sea, si de vos depende, de acuerdo con esto que está contando, a fin de mes ya empiezan ustedes con el protocolo y abrir algunos sectores. Yo no creo que todavía dependa de mí, ¿verdad? Depende mucho de Julio y de su equipo. O sea, si ellos están cómodos con lo que tienen, empezaremos a discutir los procesos de salida. Bueno, de hecho, Euclides mencionó hoy la imagen, la figura de la canilla, decía él, ¿verdad? De ir abriendo pequeños grifos y volviendo a cerrarlos de acuerdo a cómo se comporte, digamos, esa situación en particular. Y hay experiencia, ¿verdad? Argentina tiene 52 actividades exoneradas. 52. 52 a hoy, ¿verdad? Algunos países utilizan una técnica, una semana se cierra un grupo y la otra semana el otro, y van también manejando la curva así. Otros es por zona, ¿verdad? Algunas zonas están cerradas, otras no. Entonces hay experiencia que está trabajando el equipo ahí con Liz, con Carla, con el Ministerio del Interior, con Euclides, gente de Hacienda también, en ver cuál es la que mejor se puede adaptar a nosotros, ¿verdad? Va a requerir mucho control y va a requerir mucha disciplina. E ir testeando también a esos sectores que van saliendo. Y testeando también, y siempre ya va a ser diferente con las nuevas medidas de seguridad, la nueva forma de estar alejados. Y los hábitos que adquirimos, ahora deberían profundizarse. Vamos a aterrizar un poco con el sector real. Acá está nuestro amigo Cristian Sosa. Contanos, por favor, Cristian, ¿cuál es la realidad de las pymes? Porque los proyectos están todos muy lindos, qué sé yo, ¿verdad? Pero ustedes llegan a finales del mes de abril y yo no sé si van a pagar salario. No, lo que pasa, y justo estuvimos haciendo un primer corte de una segunda encuesta que hicimos. La primera habíamos hecho cuando comenzó la cuarentena, ya por el 12 de marzo. Ahora, esta semana hicimos la segunda encuesta y se confirmó lo que ya veníamos diciendo, ¿verdad? O sea, hoy podemos decir que el 61% de estos encuestados, que la muestra es 523 empresas, ya cerró temporalmente y no tiene ingresos. O sea, cerró, ¿verdad? Realmente cerró. De los encuestados, un 30% ya despidió, ya se vio forzado a despedir a personas. No, que suspendió, echó. No, sí, ya echó. Cerró la empresa. Cerró la empresa y está viendo cómo sobrevivir de alguna manera, ¿sí? Y sí, lo más interesante de todo esto, igual que un 52% disminuyó los salarios para poder mantenerle a sus colaboradores, ¿verdad? Que es el espíritu un poco de lo que estamos haciendo desde las MIPYMES, ¿verdad? Ver cómo sobrevivir sin querer, digamos, desvincularnos de ninguno de nuestros trabajadores. Entonces estamos buscando la forma y ahí es donde necesitamos un salvavidas, que es lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? O sea, sabemos que muchos de nosotros vamos a tener que reinventarnos, ¿sí? Esa es una realidad. Y ya sabemos que esto, hay un antes y un después de esto. O sea, muchos modelos de negocios van a tener que cambiar. Nosotros sabemos y somos conscientes de eso, pero necesitamos justamente el aire, el oxígeno, para poder hacer eso. Estamos hablando de plata. Estamos hablando de plata, estamos hablando, ni siquiera es mucha la necesidad. O sea, viendo un poco las encuestas. ¿De cuánto hablamos? Sí, por empresa, o sea, cuenta propista, microempresario con, no sé, menos de 20 millones de facturación, ¿verdad? Que era una parte de la muestra, hablaba que con un crédito de 55 millones estaba. O sea, ¿verdad? ¿falta plata o falta gestión? Falta gestión, porque justamente, por ejemplo, el crédito agrícola de habilitación habilitó una línea hasta 55 millones, que es el que mejor se está moviendo de alguna manera, pero en cambio tenemos el préstamo del BNF donde no hay capacidad para dar respuesta. Creo que entregaron 111 créditos hasta ahora. 110, perdón, regalé uno, ¿verdad? Pero 110 créditos, pero tenemos, y yo estoy siguiendo personalmente muchas de las carpetas de mis socios, ¿verdad? Que están presentando y que no hay respuesta. Entonces, ahí es donde decimos, necesitamos que la banca privada también pueda, digamos, empezar a abrir la canilla, si se puede decir de una manera. Ellos estaban esperando, digamos, la reglamentación de la AFD, que si no me equivoco sale mañana también, ¿verdad? Ya está vigente. Mañana ya anuncian los bancos, los créditos. Bueno, y justamente el 57% de nuestra muestra estaba esperando, ¿verdad?, que puedan salir los productos de sus bancos. O sea, nosotros no pedimos que regalen crédito. Pedimos que simplemente puedan ver las carpetas de los propios clientes, de su cartera. Manuel, a propósito, ¿qué está pasando con los bancos? Bueno, mira, la situación de los bancos es que todo lo que pasaba hasta el 11 de marzo, cuando las cosas eran normales, el banco tenía una visión hacia el cliente.
Y esa visión se transforma a partir del 11 de marzo. Entonces, vamos a suponer el caso de un restaurante. Corrió por ahí una entrevista a Angenstein, Sí, a Rodolfo sí. Angenstein, Al Chapori. que para mí es posiblemente la persona vinculada al negocio gastronómico más exitosa de Paraguay. Sus restaurantes están entre los 50 mejores de América Latina, qué sé yo. Sin embargo, el banco lo que dice es, este señor quién sabe cuándo va a poder abrir, porque acá hay dos problemas. Primero están las políticas públicas de aislamiento social, pero hoy hay una fobia social también, generada psicológicamente a partir de todas estas noticias que recibimos todos los días, ¿verdad? Entonces, si hoy se abre, nadie se va a ir a un restaurante, ¿verdad? No es que alguien se va a ir a un restaurante o la gente no se va porque no nos permiten. La gente no se va a ir. Entonces, ante este análisis, el banco dice, si yo acá pongo mi plata, estoy regalando la plata. De ahí es que nace la necesidad de generar algún fondo que permita, de alguna manera, calzar esta operación. Y ojo, que entre una parte del riesgo del banco y otra parte del riesgo el Estado. 70-30. Y es que debe cambiar. No es lo mismo una MIPYME que una empresa grande, ¿verdad? En la MIPYME posiblemente va a tener que ser mucho más grande el número que en una empresa grande, pero al final lo que estamos buscando es una forma de defender el empleo. Y ahora hay una ley que creo que entra al Parlamento el día de mañana, que está vinculada a esto, que es una ampliación del Fondo de FOGAPI, Garantía. es una ampliación del Fondo de Garantía, y donde lo que se busca es justamente eso. El diputado Carlos Núñez creo que presentó... Sebastián García también estaba entre los que presentaron ese proyecto. Y esta propuesta se presentó y creo que se da tratamiento mañana en la Cámara de Diputados. Yo veo con muy buenos ojos este tipo de cosas. No estás hablando del proyecto de Nano Galaverna, porque ese proyecto tuvo mucha resistencia por parte del sector que sí estaba, porque también tiene que ver con FOGAPI. No es el mismo. Este es un proyecto que básicamente lo que hace es amplía algunas cosas del FOGAPI, básicamente para incluir a más empresas dentro del FOGAPI, y amplía el monto del fondo total que hoy está en 100 millones de dólares, lo amplía creo que en 270 millones de dólares más. Y ese número lo tenés que multiplicar por 5 más o menos. O sea, estamos llegando ya a un número que se vuelve bastante más razonable en términos de la cobertura. Esos 200 millones más. Es un fondo del Fondo Monetario, tengo entendido, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que dice el artículo. O sea, no es contra reservas. No es contra reservas, es un fondo del Fondo Monetario. Pero sobre ese punto, creo que es importante también resaltar, nosotros por lo menos desde el sector más de las MIPYMES en sí, es tratar de no mezclar con las empresas grandes, ¿verdad? Claro. O sea, entender que son fondos distintos, porque si no lo que pasa es que obviamente va a ser mucho más atractivo para un banco prestar, no sé, hacer una cierta cantidad X de préstamos grandes y sin dejar, o sea, dejando sin fondos, resto digamos, al resto a las MIPYMES, ¿verdad? Entonces, somos conscientes de que todos necesitamos, o sea, acá necesitamos los pequeños, los grandes. Eso que está diciendo es muy importante, porque hay una cuestión acá que quiero saber también la opinión de Benigno. Porque claro, vos podés decir, Manuel, acá se necesita oxígeno para 5 meses, ok, pero ¿qué garantía tenés que a los 5 meses va a empezar la empresa a tener ingresos? O sea, el banco no va a arriesgar el dinero de los ahorristas. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado es el que tiene que poner toda esa plata y asumir el riesgo que puede perder la plata? En este escenario, el riesgo siempre y el que paga la cuenta al final es el fisco, ¿verdad? Entonces nosotros estamos de acuerdo para aclarar las leyes que estaban hablando. Nosotros tratamos 2 leyes el viernes, 2 propuestas de la Cámara de Diputados. Una es esta, el fortalecimiento de FOGAPI, y otra es la creación con utilización de las reservas de discusión que hubo hace unos días. Son 2 distintas. Son 2 distintas. ¿Ustedes están de acuerdo con una? Nosotros estamos de acuerdo con una, enviamos una posición del equipo económico con la ley que está hablando Manuel. Creemos que el fortalecimiento del FOGAPI, fortaleciendo la línea de crédito para las pymes y MIPYMES es algo que tenemos que hacer. Entonces vemos como positiva esa iniciativa parlamentaria. Incorporamos ahí el financiamiento, porque tiene que ser un financiamiento adicional a la línea de 1.600. Tenemos un crédito del Fondo Monetario y ese es el crédito que se va a usar si es que se aprueba la ley. Y también le damos más tranquilidad al sistema financiero porque el Banco Central propuso incorporar en la ley, planteó, y nosotros aceptamos del Ministerio de Hacienda, que todas las operaciones activas del Banco Central, la compra de cartera, las repos,
sean con garantía estatal para no perjudicar el balance del Banco Central en caso de pérdida. Entonces también se incorpora eso en esa ley, lo que va a dar cierta tranquilidad a los bancos para hacer las operaciones, al Banco Central para comprar cartera, y va a ampliar de forma muy completa el FOGAPI, ¿verdad? Y al ampliar el fondo de garantía, decías 270 millones en vez de 100 millones de dólares, ¿también incluirían a empresas grandes dentro Cuando de...? se habla de empresas grandes, se habla de empresas que facturen 15.000 millones de guaraníes al año, ¿verdad? Que es el concepto que tienen luego los bancos con las pymes también, que había una discusión en la ley. La ley llega hasta 8.000 más o menos con la ampliación. Claro. Ahora, y entra lo que dice Cristian, que tiene razón. O sea, si yo soy el banco, ¿a quién le va a dar? Prestarle, o Santi es el banco, y entre prestarle a Luis Vareiro, que es un microempresario y que no tengo posibilidad, no sé si me va a pagar. Tiene una agencia de viaje, por ejemplo. A Menchi, que es una mega empresaria, bueno, hay más posibilidades de que Menchi tenga plata. Pero la ley tiene el incentivo también adecuado. Las más chicas tienen más garantía que las más grandes. Claro. Primero. Y segundo, vos podés armar fondos distintos. Sí. Vos podés armar un fondo de micro, otro fondo de pyme, otro fondo de empresa mediana. Acá lo clave es separar los tantos, ¿verdad? Acá lo clave es separar los tantos porque nosotros entendemos, y hay un montón de empresas como agencias de viaje, por ejemplo, que necesitan también ese oxígeno, ¿verdad? Pero necesitamos ir separando porque la facturación es mucho mayor y, digamos, dar como ese incentivo correcto también a los bancos para poder canalizar. Preguntaba esto, Cristian, porque hoy lo leía y acá estoy viendo a Bruno de Felipe preguntarle a los diputados Nano Galaverna y a Samaniego, Arnaldo Samaniego, cuál era el objetivo que tenían y que aclaren, por favor, porque decía, el proyecto presentado por estos diputados desvirtúa la esencia del fondo de garantías, que es para micro, pequeñas y medianas empresas. Que nos digan a quiénes quieren meter dentro de este proyecto, que es un poco la preocupación que vos hacías saltar. Eso es contra reservas. Pero, no. ¿Es el proyecto contra reservas o no? Es el mismo proyecto porque están preocupados por ese argumento que dice Cristian. Pero también para los bancos pequeñas es de 15.000. O sea, yo creo que no va a haber problema de recursos. Yo creo que van a tener fondos separados, según hablé con José Maciel. Este fondo de 100 millones es exclusivo para las pequeñas. Y después está el fondo fiduciario también. Después hay un fondo fiduciario que se crea en otra ley, nosotros estamos en contra. Porque estamos en contra por la fuente de financiamiento, ¿verdad? ¿Cuál sería? Hablan de varias, pero el único donde hay lugar a recurrir es a las reservas internacionales. Creemos que no es prudente empezar con eso. Esa debería ser la última opción. Pero el otro día Maciel presentaba los dos fondos, el fondo de garantía por un lado y el fondo fiduciario. Él hacía esa diferenciación. Hay un fondo fiduciario establecido en la ley de emergencia. Ok. Yo me refería a ese fondo fiduciario. Eso va a funcionar a partir del martes. Yo me refería a ese. Okay. Ahora, yo quiero preguntarle tanto a Manuel como a Benigno esta situación. O sea, todo esto que estamos hablando es para pasar la tormenta. Sí. O sea, esto es para que ellos puedan pagar salarios, puedan pagarle a sus proveedores, para que las empresas puedan refinanciar. Genial. Terminó la guerra. Esto va a ser un camposanto en términos económicos, porque la economía va a estar aplastada, vamos a tener una cantidad de desempleados, el mundo va a estar en recesión y Paraguay va a estar en recesión. ¿Qué hacemos después, Benigno? ¿Cómo salimos de eso? Nosotros tenemos un plan donde implica inversión masiva en obras públicas, ¿verdad? Y la vivienda también, que nos va a servir como ancla para salir adelante. Creemos que los sectores del agro y de la ganadería van a ayudar y el desafío va a estar en el sector de servicio y comercio. ¿Y la plata? Y yo creo que vamos a tener que seguir usando el déficit fiscal, ¿verdad? Vamos a tener que apostar a ampliar este déficit. O sea, el plan POS es más endeudamiento. El plan POS, estamos viendo una mezcla, ¿verdad? Pero vamos a necesitar recursos. ¿A cuánto llegaría ese déficit fiscal? ¿Fue del 3% del año pasado? No, así como está hoy nuestros cálculos, el déficit sería alrededor del 6%. ¿Y qué, Manuel, vos cómo ves el escenario post-pandemia? Bueno, nosotros tenemos una economía, un 60% de nuestra economía basada en dos productos, que son alimentos y electricidad, que creo que son claves, porque son dos productos que la gente va a seguir demandando, ¿verdad? Y cuando digo alimentos me refiero a toda la parte agrícola, a toda la parte ganadera, a todas las industrias, a todos los comercios, el transporte vinculado, etcétera, etcétera, y me refiero a la parte eléctrica, me refiero a la parte del Estado. Cuando digo la parte eléctrica, yo creo, y lo hablamos ya, Luis, yo creo que nosotros tenemos que hacer uso de Itaipú en este momento. Itaipú es lo que para Chile es la reserva del cobre que tiene, o lo que para Noruega es la reserva del petróleo. Tenemos que convencerle y tenemos que hacer una gestión muy agresiva con los brasileros para que los brasileros autoricen también que se haga una emisión de deuda en Itaipú, que se levanten los royalties y que se reparta este dinero a ambas partes.
con eso un plan, con eso se cubre déficit, con eso el plan se puede generar un plan de expansión de obra pública que puede ser muy importante. Creo que hay un espacio muy grande y tenemos que usarlo en este momento y tenemos que gestionar eso desde el Estado. ¿Qué posibilidades hay de hacer eso? Y la posibilidad es que lo que hay que agregarle a eso es que no depende de nosotros nomás. Depende también del acuerdo que se llegue con Brasil, ¿verdad? Estamos hablando con Brasil de muchos temas con respecto a esto y vamos a ver cómo se desarrollan las conversaciones, ¿verdad? ¿Esto lo plantearon a Brasil? Planteábamos a Brasil de manera informal. Yo hablé con me mensajé con el ministro, ¿verdad? ¿Y qué te dijo? Todavía que hay que mirar, ¿verdad? Brasil, nosotros ya en el 2014 con Spalding planteábamos algo similar y Brasil no aceptó esto. ¿De cuánto es el superpréstamo del que habla? Y Manuel habla de un superpréstamo y puede poner el que vos quieras. Itaipú es el activo más importante que tenemos. Pero ¿cuánto ustedes conversaron? No conversamos todavía preliminar. Porque hoy Conrado Papalardo daba una entrevista y decía un superpréstamo de 20.000 millones de dólares. Y eso plantea él, ¿verdad? ¿Y cuál pero no sería? necesariamente puede ser préstamo, ¿verdad? Yo creo que hay que ser responsable en esto y mantener la expectativa también, ¿verdad? Porque después vamos a empezar a hablar y toda la discusión ya va a ser cuándo va a estar el superpréstamo de Itaipú. Sí. Eso no depende exclusivamente de Paraguay. Claro. Y también hay que ver si es un préstamo, si es una securitización. Claro. O sea, es una alternativa, es un activo, yo creo que en algún momento... Pero para explicar nomás a la gente para que entienda, o sea, lo que se plantea es, Itaipú paga toda su deuda en el 2022. Sí. Acá lo que se plantea es que tome prolongar una nueva deuda, que emita bonos, sí, y que esa plata le entregue la mitad a Brasil, la mitad a Paraguay. Esa es la propuesta que dice Manuel. La idea es la que dice también el doctor Papalardo, es la que se está hablando siempre en los círculos de qué podemos hacer de Itaipú. Porque no se endeuda el Estado, se endeuda Itaipú. Entonces se endeuda Itaipú, no se endeuda el Estado y las cosas mantienen igual. Pero ¿vos crees que Jair Bolsonaro te va a aceptar eso? La verdad que yo lo conozco muy poco a Jair Bolsonaro, ¿verdad? Pero por lo que lo conocemos todos. Por lo menos por memes lo conoces. Sí, pero creo que esto... Lo que tenemos en contra en este tema es que Brasil está teniendo una actitud totalmente distinta a la actitud de Paraguay, pero hay muchas cosas que a Brasil le pueden convenir, porque acá es muy importante entender cómo funciona Itaipú. Itaipú hoy gasta alrededor de los 3.200 millones de dólares y ese número dividido la cantidad, la energía garantizada te da el precio de la energía. De esos 3.200, 2.000 es servicio de la deuda, capital más intereses, 800 es gasto de explotación y 400 más o menos es royalties, que son 200 para cada lado por el uso del río. Este número que vos decís que en el 2022 se acaba, el que se acaba es el 2000. El 2000. Y se queda 1.200. Entonces vos hoy incluso podés decirle a Brasil, ¿por qué no trabajamos en reactivar tu industria y te tiramos el precio de energía más barato de todo tu mercado eléctrico? Y te decimos, esos 800 lo bajamos a 200. Por un año. Por un año. A Brasil le interesa reactivar su economía. Y reactivar. Entonces, depende de cuáles son los incentivos que nosotros nos pongamos a negociar con ellos también. Y pensando en el número. Sí. Nosotros no 20.000 millones, ¿cuánto sería? No, nosotros hoy tenemos 1.600, ¿verdad? Un número más o menos, 4% del producto, que es algo que necesitamos. Ponerle que necesitemos otros 1.600 millones, estamos en 3.200. Y ponerle que un plan de reactivación sea de alrededor de 5 o 6% del producto, estamos hablando de otros 1.800. Yo creo que con 5.000 nos arreglamos, ¿verdad? Me encanta esta cifra que estamos manejando. Preguntarte desde el punto de vista de las empresas. Hace 2 semanas que los venimos escuchando diciendo... Las tasas nos hacen correr. Si nos dan tasas de 2 dígitos, nos las vamos a tomar y los créditos van a estar ahí y es imposible que tomemos. ¿Qué es lo que están pidiendo concretamente? Porque algunos bancos ya empezaron a lanzar para sus clientes tasas de 9%, por ejemplo. Totalmente. No, ¿qué más piden? Lo más bajo posible siempre vamos a pedir, ¿verdad? También somos conscientes del costo operativo que tienen los bancos para poder entregar todo esto, ¿verdad? Un máximo de 10.5 por ahí, ¿verdad? Pero tiene que ser de un dígito, o sea, para nosotros tiene que ser, y con un tiempo de gracia también. ¿De cuánto por lo menos? ¿Verdad? 6 meses, 8 meses. Sí, entre 6 a 1 año. Un año, la verdad. O sea, porque justamente en el plan de activación... Porque lo que están planteando, yo no escuché nada más allá de 6 meses. No, por eso. Y ahí es donde necesitamos ser solidarios todos. O sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo por mantener a nuestros trabajadores, estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Justamente en la encuesta hablaban un poco, un 49% de los emprendedores se está descapitalizando, está poniendo la plata él, ¿verdad? Como
como veníamos haciendo siempre de alguna manera, ¿verdad? Porque no hay mucha bancarización tampoco en ese lado. Pero bueno, ahora necesitamos que también nosotros se pongan la camiseta y nos puedan ayudar a sobrevivir esto. Y sobre ese punto en sí, a nosotros nos encantaría e instamos a las entidades financieras a que puedan ir comunicando lo que están haciendo, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay muchos bancos que están tratando de terminar los productos y todo eso, pero nosotros necesitamos saber que podemos contar con ellos. Una ¿sí? fecha, por lo menos, ¿no? Sí, o más allá de eso, un tuit diario diciendo, así a lo Mazzoleni, ¿cuántos créditos, digamos, se entregaron, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el monto? Ahí yo tengo una consulta para el ministro de Hacienda, porque finalmente la transparencia respecto a todos estos 1.600 millones es fundamental. Y suma a los 1.600 los montos que se fueron donando. Por ejemplo, Itaipú Yacenetá dijo, nosotros 2.000 millones fuimos cortando solamente por presentismo, vamos a un fondo de salud. Sí. Nosotros tenemos que tener, Benigno, la posibilidad de monitorear en tiempo real esa plata. No podemos ¿Cuándo? jugar a las escondidas sin saber dónde está el dinero. Bueno, Y pregunto, ¿qué tiene que pasar para que yo sepa que se otorgaron X cantidad de créditos a estas empresas en particular y que se vaya actualizando, como dice Cristian, en tiempo real? Cada banco tiene que autorizar que se publique esa información que es reservada, en principio. Pero lo O sea, otro esa que te dice información Santi... está en los bancos. Pero por lo menos el Son monto, clientes o sea, de los no hablamos bancos. ni siquiera de los datos de los ¿Verdad? clientes, Pues yo nada, creo nos que ellos importa van a por lo hacer menos eso. cuántos Montos, créditos montos. y a qué monto, ¿verdad? O Para sea, entender lo ideal es que se está digan cuántos moviendo. créditos dimos y que implica cuántas Eso. personas y cuántos millones. Pero no ¿verdad? puede ser una bajada del Estado decirle, señores, estamos en emergencia, garantizamos de alguna manera Yo estos hablé fondos. con el presidente de la ASOBAN y estaba trabajando en esa línea, ¿verdad? Claro, La porque Asociación hay de una bancos. garantía del Estado importante. Y lo otro que te decía Santi, tener online Va a estar, al va a haber, momento la información el está gasto luego, público. ¿verdad? O sea, nosotros informamos el jueves, informamos ayer, o sea, informamos cómo están los grandes montos. Después tener que entrar a cada página a mirar en qué se ejecutó, ¿verdad? Pero esa información también va a estar disponible de manera mucho más sencilla Ministro, en los próximos días. una curiosidad. PTO, hay Sí. gente que ahora, solo para no dejarte ir sin responder esto, Sí. Sí. hay gente que ahora está diciendo que encuentran lugares donde efectivizan la plata de PTO. Está prohibido. Está prohibido. Sí. No se puede No efectivizar. se puede y que pedimos que se denuncie, pero si hay complicidad. Pero hay una cosa que tienen que saber. Casi el 70% de la información que se da y del dinero que se remite es traceable. O sea, bancar y la empresa van a saber si fue efectivo o si fue compra. Y eso está prohibido en el decreto y en la ley. Y nosotros vamos a hacer las denuncias pertinentes. ¿Qué porcentaje de gente ya recibió el subsidio? Muchísimo, más de 600.000 personas hasta ¿Ya ayer. recibieron? Ya recibieron. ¿O fueron notificadas No, nada ya más? recibieron, Ya recibieron el ya dinero. recibieron. ¿En cuánto tiempo se completa el En 1.500.000? una semana más, porque son 100.000 por día más o menos que hacemos el pago. ¿verdad? Hay gente que fue a hacer la compra con el sistema de PTO y le dijeron, todo el dinero hay que hacerlo de De una una sola No vez. es vez. cierto tampoco. No es cierto. El Tampoco mismo es tiempo, cierto. el mismo plazo que para Tiene Yangarecó, tiene 90 días. Tienen 180 días. Ah, 180 Sí, días. Ellos pueden Y usar como pueden quieran. comprar en ok. cualquier lugar que tenga POS. Porque no es cualquier que lugar. solamente en los En supermercados. Una cualquier empresa lugar de que barrio tenga pueden POS. comprar. Sí. Claro. Y los POS con esa información tienen prohibido vender otra cosa. Por eso que se están ingeniando, inclusive le cobran un porcentaje por hacerle efectivo el dinero. Bueno, Que nos está estamos prohibido. yendo. Yo una cuestión final que te quiero preguntar, Benigno. O sea, todo esto va a significar que en el corto plazo vamos a tener que pagar mucha plata. Sí. Porque vamos a endeudarnos. Eso quiere decir, en 2 años o en 1 año y medio tenemos que discutir reforma tributaria. O sea, con estos impuestos no podemos pagar. Imposible. Yo quiero ser bien claro también con eso porque se está hablando mucho. Yo creo que este no es el momento para hablar de impuestos. O sea, yo personalmente desde el Ministerio de Hacienda nos vamos a acompañar. Hoy creemos que tenemos que ayudarle, como dicen los uruguayos, al que va a pedalear para salir adelante. Tenemos que enfocarnos en lo que sí tenemos que hacer, que es la contraparte de aquel compromiso que hicimos cuando mandamos la reforma tributaria del año pasado, que nos trataron la reforma del gasto público. Correcto. ¿Verdad? Y después sí tenemos que hablar en algún momento de la recomposición tributaria, cuando esto ya cuando haya más músculo en la economía. ¿Verdad? Hoy, ¿a quién le vamos a cobrar si todos van a estar deprimidos? No es cobrar hoy, pero sí plantear hoy. Eso es muy distinto. No es cobrar hoy, pero hay que hacer un planteamiento la hoy. experiencia es que demasiado pirebaí te genera hablar Y de bueno, tributo. puede ser, pero Entonces, peor pirebaí es cuando no tengamos plata para pagar la deuda. vamos a enfocarnos, porque a ver, queremos hacer toda la vez, yo entiendo, ¿verdad? Pero lo importante es la reforma del gasto. Si ese examen fallamos, No, después ¿qué vamos a hacer? Después no podemos. lo vamos a hacer. Nos Gracias, fuimos. Benigno. Gracias. Manuel. Gracias, Cristian. Bueno, Hacemos la enseguida pausa. van a estar José Fusilo, presidente de la Sociedad de Neumología, Guillermo Sequera, Sí.